Hola a todos blogolectores y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Este es el segundo videotutorial sobre cómo escribir y publicar una novela. En el anterior videoblog os expliqué cómo tener ideas, cómo saber si son buenas, cómo apuntarlas y os dije la diferencia entre tener una idea y construir una historia. En este nuevo tutorial os voy a intentar explicar cómo construyo yo las historias a partir de esas ideas. Laura Gallego explicó en una de sus presentaciones que las ideas son como semillas que hay que plantar en un jardín. Esas semillas van creciendo poco a poco y mientras tú vas teniendo otras ideas que también vas plantando, al mismo tiempo vas regando las que ya llevan más tiempo. Así cada vez que te asomas al jardín ves algunos árboles que van creciendo y hay uno que ya está listo para ser podado. ¿Y cómo regamos estas ideas? Pues teniendo aún más ideas, o leyendo, o viendo películas, o escuchando música. Cuando tienes una buena idea y quieres desarrollarla y convertirla en una historia, siempre la tienes en mente. Así que cualquier cosa que te pase en la vida la vas a relacionar de alguna manera con esa idea. De esa forma, esa idea va a ir creciendo y creciendo y creciendo en tu cabeza hasta que lo veas suficientemente desarrollada como para ponerte a escribirla. No os agobiéis si una idea que consideréis que es buenísima no se desarrolla más. Esperad, tened paciencia, guardadla y al mismo tiempo id teniendo otras y apuntándolas, porque a lo mejor teniendo una idea que podríamos considerar secundaria a la vuestra, que es la principal, podemos unirlas y convertirla en una historia mucho más compleja. Así que no os agobiéis, guardadla y dejadla reposar hasta que consideréis que es el momento adecuado. Algunos autores, entre los que yo me encuentro, lo que hacemos es coger ideas completamente opuestas y juntarlas de la manera más natural posible para crear un mundo pues más complejo o una historia más enrevesada. Pongamos por ejemplo mi trilogía Cuentos de Bere. En ella el mundo que invento es un mundo fantástico medieval, como podría ser el de La Bella y la Bestia en la película de Disney. Sin embargo, le meto un elemento completamente anacrónico a esa época, como es la electricidad, y decido crear bombillas que pueden iluminar casas o también máquinas que disparan rayos. Esta electricidad se convierte en un elemento muy importante en la trama porque es muy limitada y todos los reinos quieren hacerse con ella para atacar a los demás. Como veis, las dos ideas son completamente opuestas, pero al mezclarlas puede dar como resultado una historia que no se nos había ocurrido antes. Cuando consideramos que nuestra idea ya se ha desarrollado lo suficiente y hemos juntado otras ideas secundarias a esta principal y en nuestra cabeza ya parece que hay una historia, una pequeña historia con introducción, nudo y desenlace, pasamos al siguiente punto: redactarla brevemente en un papel. Para ello imaginad que tenéis que contarle esta historia a otra persona. Evidentemente todavía faltan detalles que no habéis desarrollado, que no se os han ocurrido y que a lo mejor en el futuro son importantes, pero al menos tenéis suficiente base como para poder contarles la historia a otras personas. Una vez la tengáis clara, redactadla en un papel y que no os ocupe más de una cara o dos caras. Os he impreso la primera sinopsis que hice de Show cuando empecé a escribirlo, la segunda parte de mi trilogía Play. Antes de tener todo esto hubo muchas partes que quiero enseñaros porque, como cualquier proyecto que desarrollo, tengo una carpeta donde van todos los documentos que he escrito a mano o a ordenador para aclararme. Este es el primer resumen que escribí de Show y, como veis, solo ocupa dos caras. Para mí el libro de Show fue un poco complicado de estructurar y de escribir, precisamente porque como se desarrolla en un reality show, cada una de las semanas era importante debido a las galas y a lo que ocurría en cada una de esas semanas y que no se hiciese demasiado pesado. Por eso, aparte de este guión que os he enseñado, escribí otras páginas donde iba apuntando, pues por ejemplo, la semana 1, lo que pasaba, las pruebas que había, los personajes, cómo quedaba cada uno, luego pasaba a la semana 2, a la semana 3, y bueno, como veis también me aburro bastante y hago otros dibujitos, pero básicamente lo que podéis ver aquí son la semana 4, lo que pasaba, cada una de las pruebas y los personajes cuando se iban eliminando, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, esto es una manera de trabajar bastante particular y yo siempre tengo hojas en blanco delante del ordenador mientras escribo, porque se me ocurren ideas que luego quiero desarrollar, así que las apunto y después las utilizo en este segundo libro o a lo mejor en el tercero. Es una manera de trabajar, ya digo, es para ordenarse y sobre todo para no perder las ideas de las que os hablaba antes, porque incluso cuando estamos escribiendo todavía siguen viniéndonos ideas que son importantes y que a lo mejor se convierten en unas de las principales cuando el libro ha terminado. Y ahora sí, una vez tenemos la historia a partir de estas ideas mucho más clara en nuestra cabeza, desarrollamos una escaleta, un guión por capítulos de todo el libro que nos servirá después como red de seguridad. Esta escaleta ya digo que no es necesaria al 100%, cada uno de los escritores tiene su método de trabajo, es el que a mí me funciona, pero hay otros autores que se dice que van con brújula, es decir, que más o menos se dejan guiar y que no conocen el final de su libro y son súper felices y escriben libros maravillosos. Y hay otros autores que escribimos, como se dice, con mapa, es decir, que vamos desde el principio con una idea bastante clara de lo que va a pasar en la introducción, en el nudo y en el desenlace. Esto no significa que las cosas no puedan cambiar una vez empecemos a escribir, en absoluto. Simplemente nos sirve, como digo, como red de seguridad para conocer el principio, el medio y el final de la historia. Por eso, cuando estemos en el nudo y llevemos 150 páginas y nos quedan otras 200 para terminar el libro, sabemos que el final lo conocemos y entonces nos motivamos mucho más y podemos escribir con más seguridad conociendo ese final. En la escaleta será donde la mayoría de las veces nos demos cuenta de dónde están los errores, cuáles son las ideas que no encajan, las ideas que sobran, las ideas que podrían haberse unido de otra manera diferente. Porque una vez te pongas a escribir, el nudo se va volviendo más complicado y luego, si vemos algo que está mal, vamos a tener que desenredar mucho más y vamos a perder mucho más tiempo. Hay autores que le dedican mucho más tiempo a escribir el guión que a escribir el propio libro. Por eso, si os gusta este método de trabajo, no os agobiéis si le dedicáis mucho tiempo a escribir esta escaleta, porque va a ser un mapa y cuanto más claro lo tengáis desde el principio, más fácil va a ser escribir al final. Y por eso vais a tardar
menos en escribir el libro que en escribir esta escaleta. Me he hecho un poco de lío. Bueno, eso, que no pasa nada si le dedicáis mucho más tiempo a la escaleta que a escribir, a eso me refiero. Aquí os enseño la escaleta que yo hice para Show. Como veis, y puesto que esta trilogía la escribí en capítulos alternos, unos contados por Leo y otros por Aarón, aquí se puede leer Aarón, Leo y luego el número de los capítulos, el 1, el 2, el 3, el 4. Y luego, ¿qué ocurre? Pues pongo en un pequeño párrafo lo que ocurre en cada uno de los capítulos. Un breve resumen de lo que va a pasar. Luego, si eso, puedo desarrollar un poco más si un capítulo es más complejo. Este libro, por ejemplo, me ocupó todas estas páginas y aunque veáis algunos capítulos vacíos es porque luego los relleno en el ordenador porque son más complejos. A veces hago dibujos porque también me aburro, pero me gusta hacer la primera escaleta a mano porque se me ocurren más ideas y tengo más oportunidades para cambiar y tachar, y eso es algo que nunca quiero que se pierda. Y una vez tengamos esta escaleta lista, ya sí que estamos preparados para ponernos a escribir nuestra novela. De todos modos, en los próximos videoblogs voy a explicaros una serie de técnicas que están a caballo entre el momento de escribir la escaleta y de escribir la novela, y que pueden seros útiles, como por ejemplo cómo desarrollar personajes, o cómo hacer fichas de personajes, o cómo crear mundos suficientemente complejos como para que vosotros os lo creáis y que también se lo crea evidentemente el lector. Estas últimas técnicas os resultarán especialmente útiles para aquellos que en lugar de querer seguir un mapa a la hora de escribir, prefiráis moveros con brújula. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, y si este tutorial os ha parecido útil, pues no dudéis en compartirlo, en recomendarlo, en darle al me gusta, en suscribiros, en todas estas cosas, os estaré muy agradecido. Nos vemos en el próximo videoblog, hasta luego.